Recientemente, la JEP dio a conocer la aterradora cifra de que en Colombia hay por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos, es decir, 3 veces más de lo que se había reportado en la justicia ordinaria. Esta noche me acompaña Catalina Vargas, que pudo documentar cómo se dio este cruel fenómeno en todo el país. Catalina. Juanita, hay ciertas zonas que son consideradas críticas y que fueron priorizadas por la JEP para investigar estos casos. Hoy vamos a contarles el modus operandi de los falsos positivos en estas regiones que son prioridad para la JEP. Así las cosas, Catalina, ¿cuáles son las regiones más críticas? Juanita, empecemos en la zona norte del país. En esta zona se tiene documentado que el 7.3% de las víctimas provienen del departamento de Cesar, es decir, más de 460 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la región en donde operaba principalmente el batallón de artillería número 2, La Popa. La ejecución de los falsos positivos en esta zona del país se caracterizó por las alianzas entre miembros del ejército y paramilitares. Esta es la historia. Que el batallón era una máquina de guerra y como tanto tenían que verse los resultados operacionales. Quien habla es un mayor retirado del ejército, quien hoy es investigado por los horrores cometidos por algunos miembros del batallón de artillería número 2 La Popa y comparece ante la JEP, el alto oficial, así como muchos otros a quienes les protegeremos su identidad por razones de seguridad. Una década después se decidieron a contar lo que pasó y quiénes pueden estar detrás de estos hechos. El discurso del señor coronel Mejía fue muy convincente, señora magistrada. Llegó con unas metas claras y él sabía que ese posicionamiento indudablemente que se tenía que dar era a través de los resultados operacionales. Y fue esa presión por resultados operacionales lo que habría llevado a que se creara una alianza de la muerte con el paramilitarismo. El comandante del batallón La Popa, el señor teniente coronel Julio Hernán Mejía Gutiérrez, al interior del batallón era la figura determinante de estos resultados operacionales. Él, en coordinación con miembros de la autodefensa, valga decir alias 39 o algún otro miembro, eran quienes coordinaban estas situaciones. Pero no fue lo único ilegal que se movía con tal de sumar números y obtener resultados. Este teniente, también investigado, cuenta cómo se pagaban importantes sumas de dinero a los soldados por cada supuesto muerto en combate. Yo escuché a mi coronel decirlo, que 500.000 por arma corta y 1.000.000 por arma larga. La víctima podía ser cualquier persona, desde un campesino de la región o cualquiera que, como ellos mismos dicen, oliera a guerrillero. Se hacía el respectivo montaje del combate y se procedía a asesinar a quien fuera el próximo resultado operacional. Así lo cuenta este cabo retirado. En el momento cuando ya tenían una operación planeada, él ya nos daba las instrucciones específicas, como tan específicas como está un soldado trayendo 1 o 2 personas, se va a ir a tal sitio y se va a simular un combate. Desde que arrancábamos a la operación ya sabíamos que se iba a ir a quitarle la vida a una persona simulando un combate. Según los uniformados de menor rango, cuando los superiores daban una orden no había posibilidad de incumplirla, o era la vida de la víctima o era la vida del soldado. Cuando me le acerco al teniente, digo que para qué me mande llamar y él lo que me especifica, me muestra a las 2 personas, estaban separadas en un momento, entonces me dice, vea que son guerrilleros, vaya mátelo. Aunque hoy estas personas ya no hacen parte del ejército y comparecen ante la JEP, aseguran que las presiones por cambiar la verdad no han cesado. La mayoría de soldados que están en estos procesos, esos soldados durante todo este tiempo, ellos recibían mucha presión, su señoría. Campesinos, pobladores de cascos urbanos, habitantes de calle y hasta población indígena del norte del país. Esas fueron las víctimas de ese horror conocido como los falsos positivos. Catalina, y respecto a eso que usted estaba mencionando en este informe, el dato sobre la población indígena también es bastante grave. Para la JEP representa el 2% de los casos de falsos positivos. Así es, Juanita, pero no solo fue el batallón La Popa, también se investigan las actuaciones del batallón Juan José Rondón.
Ahora vamos a revisar qué fue lo que pasó en la zona centro, que es tal vez la más golpeada por estos casos de los mal llamados falsos positivos. ¿Qué fue lo que pasó allí, Catalina? Juanita, esta región del país es la que sin duda registra el mayor número de casos de falsos positivos. Según datos de la jurisdicción, en solo Antioquia se registraron cerca de 1.600 casos entre 2002 y 2008. Aquí operaba la 4ª Brigada, unidad militar de Medellín, a la cual se le adjudican 1.242 casos, y la Brigada Móvil 15 en norte de Santander, a la cual se le adjudican 420 víctimas de estos falsos positivos. Es importante resaltar que esta Brigada Móvil 15 pues dejó de funcionar en 2009 por estos casos. El capítulo Antioquia de los falsos positivos es el más escabroso de todos. Este capitán, miembro de la 4ª Brigada del Ejército, a la que se le adjudican el 73% de los falsos positivos entre 2000 y 2013, cuenta descarnadamente lo que allí no debió suceder. Yo tenía soldados que eran de Medellín, soldados regulares, y esos soldados yo los enviaba para que reclutaran las víctimas, ¿cierto? O sea, los trajeran mediante engaños y mediante tácticas para las áreas, ¿no? De Medellín a Cocornay. Pues se determinó de que tenía que ser población de la calle. O sea, ¿por qué? Porque pues era gente que estaba totalmente vulnerable, y eso eran más o menos las indicaciones que yo le daba al reclutador. Para los militares, la elección de las víctimas tenía que ser minuciosa. Yo las instrucciones que yo le daba al soldado era que, bueno, traía una persona que no fuera fácil de reconocer, que no fuera de esta región, para que poderla presentar como muerto en un combate, ¿sí? Eso fue lo que la instrucción así que yo leí. Pues igualmente decía yo que tuviera cuidado, que no se metiera en esos sitios así, o que de pronto resultara acogido por la policía. Aquí no había reclutadores externos como fue el caso de Soacha, sino que esta tarea era asignada a un soldado de la brigada, quien recibía una pequeña remuneración. Fueron como 100.000, 200.000 pesos. En esa época era 100.000 pesos le daba yo para eso. Sin embargo, la estrategia de engaño sí era la misma que en la mayoría de los casos: engañarlos con falsas promesas de trabajo para después asesinarlos. La persona llegaba, se le hacía pues su lugar donde iba a dormir y se le daba comida normal. Y se le decía que al otro día teníamos que movernos para ir al sitio a un sitio donde se traía a la víctima con la situación de que iba a ir a trabajar. Norte de Santander también fue una zona donde la práctica del horror se hizo evidente y en donde la orden también fue la misma: litros de sangre. Escuchaban los programas donde decían al ejército lo estamos midiendo por litros de sangre y carrotancados, y pues los litros de sangre y los carrotancados los dan solo los muertos, no los capturados. ¿Quién decía eso y usted dónde lo oyó mencionar? En los programas, su señoría. Programas cuando hacía el comandante del ejército, que era mi general Montoya. Las remuneraciones llegaron a ser tan atractivas que hasta contemplaban viajes al exterior. La presión nos llevó a eso, su señoría. Si yo daba una baja, tenía 5 días acumulados para salir a permiso. Si yo daba una baja, me podía candidatizar a un viaje a San Andrés o al exterior. Pero estos militares hoy también sufren las consecuencias de lo sucedido. Todo esto es lo que me decepciona de mí mismo, que ni a mi familia he sido capaz de manifestarle la verdad. Y ahorita, por ejemplo, mi señora tampoco tiene conocimiento de qué es lo que estoy diciendo acá realmente. Sí. Pues todo esto me tiene, o sea, dentro de mí mismo he vivido decepcionado. Muchos de estos uniformados sostienen que por miedo a sus superiores ocultaron la verdad de lo que pasó, pero que están dispuestos a responder ante la justicia y a resarcir lo sucedido. Otra zona muy golpeada por este crimen, que se puede considerar como un delito de lesa humanidad, fue Casanare. ¿Cuántos falsos positivos se identificaron allí, Catalina?
Juanita, en Casanare también se identificó un buen número de falsos positivos entre 2002 y 2008. En esta región, que era jurisdicción del Gaula Casanare y la Brigada 16, se investiga cerca de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí, según los militares, también se habrían presentado alianzas ilegales para cometer estos crímenes, pero allí se habrían dado con el DAS Casanare. De que yo llegué allá al Gaula, eso era como, mejor dicho, por decirlo así, el pan de cada día, una baja así, y ya se veía como costumbre, que era así una persona, un muerto con un revólver. Así narra este exalto oficial del Gaula Casanare la naturalidad con la que se cometían las ejecuciones extrajudiciales. Eso no es un secreto, ya todos sabían cómo se realizaban estas operaciones y cómo lo instigaban a uno a presentar resultados. Y fue esa instigación la que también llevó a crear una alianza criminal en esta zona del país para obtener resultados en combate, pero esta vez con ningún grupo ilegal. Ellos convencían al denunciante para que colocara la denuncia directamente con ellos. Para esta manera, todo cuadrado con conocimiento del director departamental del DAS, doctor Rivas, realizar la operación sin llevar sin poner en conocimiento esa denuncia de la Fiscalía Quinta Delegada ante el Gaula. Y el objetivo de eso era realizar la operación y terminar con la muerte de esa persona. Según el oficial retirado, era el DAS Casanare el encargado de los pagos a colaboradores que reclutaban las víctimas y del suministro de armas. Él tenía armas, no las cargaba él, pero ellos las cargaban los tenientes. Y esas armas, lógicamente, pues eran para tenerlas guardadas, como para presentarlas como muertes ilegítimas, cuando llegara una información. Incluso otro de estos integrantes del Gaula Casanare contó cómo en algunas oportunidades hasta llegaron a secuestrar a las víctimas. Legítimamente la retención del hombre no es legal, porque pues, realmente es casi un secuestro, diría yo, porque no hay una orden donde me diga a mí que ese muchacho puede ser detenido. Realmente los derechos humanos a lo que nosotros nos están brindando, pues no es la real verdad. Este horroroso crimen no solo se habría usado para dar resultados operacionales, también, según algunos uniformados, se habría utilizado como favores políticos. Recuerdo alguna vez que nos envió mi coronel a seguir a unos sujetos, mi coronel Torres, nos envió a seguir a unos sujetos. Nosotros fuimos, hicimos el seguimiento, llegamos al sitio, capturamos o ni siquiera capturamos a los tipos, ellos iban en su carro, nosotros los cerramos y la orden por el teléfono fue: mátelos. Entonces nos tocó matarlos, tocó quemar el carro y al otro día aparecieron los muertos. Ya después de todo eso nos enteramos, uy, estos manes eran del pueblo de Agua Azul, pero digamos que estaban como en una disputa con los políticos de la época que después estuvieron aquí presos, uno que le decían Patón, que fue alcalde de Agua Azul y eso. El general retirado Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, ha aceptado su responsabilidad en estos hechos, pero por omisión. Así se reveló en este noticiero el año pasado. Acepto mi responsabilidad y las consecuencias que de dicho reconocimiento se derivan en los dolorosos sucesos que hoy lamento profundamente e insisto, no debieron ocurrir. En el caso Casanare, además de gente inocente que no tenía ningún tipo de deuda con la justicia o de ser muchachos y pobladores de la región, otros de los predilectos eran desmovilizados o personas con antecedentes judiciales, ya que según los militares era fácil legalizarlos. Y finalmente, Catalina, tenemos el departamento del Meta, que es otro de los que mayores cifras registra de casos de falsos positivos. Juanita, Meta fue otro de los departamentos priorizados por la JEP luego de encontrar que el Batallón de Infantería número 21, Batalla Pantano de Vargas, presentara un incremento significativo de falsos positivos. A este batallón se le adjudican más de 100 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el año 2002 y 2005. Divulgamos horrorosos relatos para dar a conocer la magnitud de lo que sucedió no solo en esta zona, sino en todo el país. La sevicia para matar a las víctimas ha sido otro de los detalles escabrosos que ha surgido en medio de las versiones que han entregado los militares ante la JEP, como este mayor retirado del ejército, quien perteneció al batallón 21 Pantano de Vargas en el Meta. Fue como un comentario que le hice, y oiga, la próxima vez no los entregue así como los entregó, porque la verdad, con el respeto y el perdón de las víctimas, si está ahí, hubo uno que prácticamente le destrozó la cabeza.
y fue el llamado de atención que yo hice, la observación que le hice a ese miembro de autodefensa. Le dije, hermano, no hagas esa vaina ahí porque eso se ve muy mal, eso fue como le volvió la cabeza a ese muchacho. Fue la única observación que hizo yo pronto en el momento en que vi un cadáver. De esa magnitud fueron las ejecuciones extrajudiciales en esta zona del país. El objetivo, la perfección para simular una operación. Lo más que se exigía era que cuando fueran entregados, que de verdad, para Dios, como quien dice, parecieran autodefensas. Se tratara de hacer lo más real posible ese engaño. ¿Y a los cadáveres se les colocaron armas? Sí, claro, todo resultado exigido por el comandante de batallón tenía que tener las armas. Las armas, prácticamente muertos sin armas no. Entonces, siempre se exigía que cada muerto tenía que tener un arma. Se pretendía tal perfección que en algunas ocasiones, en un contubernio con los paramilitares, se acordaba un supuesto combate para asesinar a las víctimas. Los autodefensas llegaron a la escuela, dejaron ahí a las personas que habían sacado de su entorno, 5 víctimas que están identificadas ya. Se le dio la orden a tropa, no sabía que iba en esa dirección. Y en el momento de la autodefensa, de ver que la tropa se iba aproximando, no sé quién de la autodefensa estaba ahí, procedieron a ejecutarlos, los mataron ahí, los asesinaron. La tropa, lógicamente, al escuchar los disparos, avanzaron y encontraron los 5 cuerpos y reportaron las bajas como se los hubiera dado el ejército. Tal grado de detalle y precisión se exigía que desde los entrenamientos se inculcaba qué era lo que se debía hacer. Nosotros militarmente fuimos capacitados, a nosotros nos capacitaron era para dar de baja al enemigo. Era dar de baja al enemigo, más no nos hablaban de capturas. Y con tal de obtener un permiso, vacaciones o aparecer en un cuadro de honor, se hacía lo que sea. ¿Qué significaba para usted estar en ese cuadro de honor por tanto tiempo? La verdad, en su pregunta, para mí como ser humano, quedan muchos vacíos, bastantes vacíos. Lo que sí es que en el momento sentía que era, digámoslo así, de la rosca del coronel, de la rosca del comandante, del papá de los pollitos. Yo quería la institución, yo necesitaba el trabajo. Años después, este mayor retirado hace una reflexión. ¿Por qué nadie se preguntó? ¿Por qué la misma fiscalía no hizo una alerta? Oiga, ¿qué estará pasando si antes hacíamos 2 levantamientos, estamos haciendo 15, 12, 18? El mismo personero de los municipios, ¿qué está pasando? La misma policía, todos los entes de control del Estado, políticos, tampoco se alarmaron por la situación que estaba presentando. ¿Les pareció normal? Este batallón fue el que mayor número de muertes en combate presentó entre 2002 y 2005 en la región de los Llanos Orientales, con más de 150 falsos positivos. Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Pero Catalina, sobre esto no solo son los batallones implicados, acá también hay responsabilidad de altos mandos militares. Entre los más cuestionados están, por ejemplo, los generales retirados Mario Montoya y Henry Torres Escalante. Ambos ya han rendido también su versión voluntaria ante la JEP. Juanita, pero lo que viene es aún más grande. La próxima imputación que se realizará por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz es por este caso de los falsos positivos y se espera que sea antes de mitad de año.